Continuamos. Lectores. Muy bien. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estamos leyendo algunas preguntas con respuestas del cuestionario. Sí, me acuerdo que estábamos en ese asunto. Sí. Entonces estamos en la segunda parte. Ahora en vez de leer 10, van a leer con 6 preguntas con su respuesta. A ver, Daniel, ibas a empezar. Las van numerando 1, tal, 2, tal, 3, tal. 6 nada más, ¿verdad? Sí, con 6. Instrumentos utilizados en el jazz. En general, los instrumentos de jazz no tienen, las bandas de jazz no tienen las mismas formaciones instrumentales. Dos características de jazz: está formado por una mezcla de géneros musicales y culturales. Características de la música medieval. La 3, podemos dividir las formas musicales de la Edad Media en vocal e instrumental. Organum, conductos, motete y tragedia o 4. ¿Qué es el jazz? Es un género musical que surgió a finales del siglo XIX. ¿Cómo era la música? 5. ¿Cómo era la música medieval? El descubrimiento de un escrito que se escribía perdido y su adaptación a los instrumentos musicales con los que contaba hoy en día. ¿Qué significa? Y 6. ¿Qué significa la música medieval? Se convirtió en un vehículo para coordinar. Ok. Los que están entrando, hoy nada más leemos 6, ya leyeron gran parte. Así que el que quiera continuar, 6 preguntas con respuesta. Yo, maestro. A ver, adelante. Sí, mire, la primera la puse, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos de la Edad de Piedra? Ah, La respuesta le puse, las primeras fueron piedras, semillas, maderas, conchas, huesos, cuernos, empleados como percusión. 2, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos con sonido? Los silbatos y las flautas. 3, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos de cuerda de la Edad Media? El repit, la cítara o cintro. Dulcema, guitarra latina, la lira. ¿Cuáles fueron los primeros cantos de la Edad Media? El canto gregoriano y las primeras polifonías. 5. ¿Qué instrumentos fueron los primeros utilizados en la edad de los griegos? La lira, el abisinio, la cítara, el chelis y la flauta de pan. 6. ¿Cuáles fueron las primeras músicas referente a los griegos? Decía la bizantina, joquina, folclórica, griega. ok. Sí, nada más están leyendo la segunda parte 6 con su respuesta. Ok. Ok. Así que, muy bien. Mario. ¿Quién sigue? Yo, profe. A ver, 6. ¿Qué es el swing? Es cuando un intérprete o una agrupación toca de una forma rítmicamente coordinada que provoca una respuesta corporal de quien la oye. Instrumentos utilizados en el jazz: trombón, trompeta, saxofón, contrabajo, batería y piano eléctrico. ¿Qué es el blues? Es un género musical, vocal e instrumental basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo de 12 compases. ¿Qué es el rock and roll? Es un género musical de ritmo marcado derivado de una mezcla de varios géneros de música folclórica estadounidense. ¿Qué cantantes son considerados el padre del rock and roll? Elvis Presley y Chuck Berry.
¿Qué artista es conocido como el Rey del Soul? Ray Charles. Ok, muy bien. Otro voluntario, 6 preguntas con respuesta. ¿Nadie? Bueno. Yo, profe, Profe, bueno. Dale, Pepe. ¿qué es el género jazz? El jazz es el género musical que mejor representa la libertad, seguramente porque nació de la ausencia de ella. Su origen es tan poderoso que aún ejerce sus efectos. Principales características del jazz: uso de la síncopa, insistencia rítmica, timbres instrumentales insólitos, difíciles de encontrar en otro tipo de música, improvisación y, en cuanto a las voces, desgarro de las mismas. Todo ello impregnado de una palabra mágica: swing, el alma del jazz. ¿Cuáles son los instrumentos de jazz? La interpretación más común en jazz es la llevada a cabo por un instrumento solista, con una trompeta, por ejemplo, una sección rítmica, con bajo, contrabajo y finalmente instrumentos armónicos como el piano o la guitarra. ¿Qué es la música vernácula? Es aquella que se transmite por vía oral de generación en generación y que es mantenida por la tradición. Este tipo de música comprende tanto la música folclórica como la aborigen. Ok. ¿Cómo era la música en el neoclasicismo? La música del neoclasicismo tuvo su origen entre las décadas de 1920 y 1940, durante el periodo de las entreguerras. La principal idea era crear una música más abstracta, que no significara más que música en sí misma. Las principales características eran: evitan la expresión de sentimientos que existía en el romanticismo. Ok. Están leyendo 6 con respuesta nada más. ¿Listo, Pepe? Muy bien. ¿Quién sigue, Daniela? Sí, profe. Dale. Dice, 6 la preguntas. música clásica. ¿Sí? A pesar del movimiento de la música neoclásica surge en Europa, eventualmente se extiende también a América, llegando con fuerza a países de Argentina y Brasil. ¿Quiénes fueron los compositores neoclásicos? Ernesto Harflett con Sinfonía, su hermano Rodolfo con Ballet Don, Lindo de Ameria y las sonatas de Escoria, y Gustavo Pitulca y el Salvador Baccaris. ¿En qué periodo transcurrió la música romántica? Entre los años 1810 y en la década del siglo XX. ¿Cuál fue el elemento vocal de la música romántica? Subsistieron todavía una serie de compositores a capella, exquisitos y refinados como Mendelssohn y Brahms, que lograron efectos de armonía y cromatismo inconcebibles en el siglo XVI, que fue la edad florida del estilo capella. ¿Cuáles fueron los instrumentos? El tamaño de la orquesta estándar aumentó y se incluyeron instrumentos tales como el pícolo y como el corno inglés. Antes se utilizaba muy ocasionalmente. ¿Cuál es la historia mexicana del siglo XX? La Revolución Mexicana implicó profundos cambios políticos y sociales, una búsqueda desordenada y afirmación en raíces nacionales. Un movimiento tan profundo tuvo consecuencias en la literatura y en las artes. ¿Qué era la música verdana? Este género tiene su origen después de la Revolución Mexicana. Su lírica se caracteriza por haber de temas románticos, desamor, pena, desamores y otras historias. ¿Qué es el nacimiento del blues? Esto controversia sobre el nacimiento del blues. Uno no puede citar un año o la hora exacta en que surgió este asombroso estilo de la música, o un tipo particularmente africana que lo precedió. Listo, pues. Muy bien. Sí. Sigue quien. Mauricio, Adolfo, Ana. No, yo, profe. A ver. ¿Quién? Bueno, Dale, Mauri. ánimo. ¿Cuál es la canción más antigua del mundo?
La canción más antigua del mundo es el himno de Ugarit, también conocido como himno de Nikal, que significa diosa de Ugari y de Canaán. Es considerada la canción más completa y más antigua conocida del mundo. ¿Cómo era la música en la antigua Grecia? La música era esencial, homófona, como todas las músicas de la antigüedad. Los griegos no consideraban música la producción simultánea de dos melodías diferentes. ¿Qué es la música ranchera? Es un género popular dentro de la música de México que tomó su nombre de las tierras de los ranchos. ¿Cuál es el cantante más famoso de la música ranchera? El jazz es el género musical que mejor representa la libertad. ¿Cuál es el cantante más famoso de jazz? El cantante más famoso de jazz es Charlie Parker. ¿Qué es el rock and roll? Es un género musical de ritmo marcado derivado de una mezcla de diversos géneros de música. ¿Cuál es el cantante más popular o más famoso de rock? ¿Qué es el reggae? El reggae es un término en inglés que permite a un estilo musical 160. ¿Cuál es el cantante más famoso de reggae? Bob Marley principalmente fue el gestor del género y considerado padre del reggae. Así es, muy bien. Ya la regué, muy bien. Adolfo y Ana, ya se fue Ana. Yo las leo, ya las tengo aquí. A ver, Dice, ¿qué es la música prehispánica? Ah, no, perdón. ¿Cómo comenzó la música en el mundo romano? Con la estabilización del mundo romano y su consecuente expansión en Italia y en Europa, la música comenzó a estructurarse, adaptándose a los nuevos ritmos de la sociedad civil y de sus cada vez más importantes y frecuentes fiestas civiles y religiosas. ¿Cómo era la música en México prehispánico? Los investigadores que han dedicado sus esfuerzos a intentar en el México prehispánico se han centrado en las culturas indígenas más importantes como la mexica, la mixteca, la tolteca, la maya, la tarasca o la otomí. ¿Qué es la música prehispánica azteca? Como parte de las referencias que se tienen al respecto de la música prehispánica en su cultura azteca, se trata de que en esta cultura la música se enseñaba en los lugares donde se guardaban los instrumentos musicales. Esto quiere decir que existían ubicaciones artísticas, que es el sonido de la potente sonido por vibración. Ese sonido jugó un papel muy importante en la música de ese periodo. Los hispánicas creían que el sonido había participado y de los símbolo de la fecundidad. Instrumentos se empleaban en la música prehispánica. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta que por lo general se trataban de instrumentos musicales de perros como bailes de salón. ¿Cuál fue el principio de la música prehistórica? Es probable que este haya sido el principio de los instrumentos de cuerda. No. Es un instrumento musical en la prehistoria. Instrumentos musicales en la prehistoria fue el lira. Este instrumento musical de cuerdas punteadas, el cual tenía forma de abaco, fue originario de los griegos. ¿cuántas llevas, ¿Qué es Ana? ¿Mande? ¿Cuántas Me llevas? faltan dos. A ver, ¿Qué es la música en la Edad Media? La música en la Edad Media comprende toda la música europea compuesta durante el periodo de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la
caída del Imperio Romano del Occidente. Ay, se movió. ¿Cuáles fueron los rasgos más importantes de la música en la Edad Media? En la Edad Media se aglutían las culturas griega, romana, germánica y celta. En el terreno musical, al contrario de lo que se ha dicho en múltiples ocasiones, la Edad Media fue una época muy rica y muy viva, como decíamos anteriormente. Y allá serían todos, Muy todas. bien, muy bien. Vamos a esperar a Adolfo a ver qué dice con sus 6 preguntas. Ahí andará. ¿Cuál fue la música en barroca? La música barroca, el estilo musical europeo relacionado en la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera del torno al 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian de 1750. ¿Cómo se destacó la música en el arte barroco? La música barroca se representó por géneros como las sotas, óperas y sinfónicas. ¿Cómo era la música neoclasicismo? La principal idea era crear una música más abstracta que no significara más que músico en sí misma. ¿Cuándo comenzó la música neoclasicismo? Sí, La música del neoclasicismo tuvo su origen entre las décadas del 1920 y 1940, durante el periodo de las entreguerras. ¿Qué es el neoclasicismo y sus principales características? El neoclasicismo fue un movimiento artístico literario que surgió mediados del siglo XXIII y ¿siglo qué? abarcó de ¿En qué siglo? 18, Ah, y 23, dijiste, anda en la perdón, guerra de las galaxias. abarcó hasta el siglo XIX. Ahí te encargo a Julio Verne. ¿Listo? Adolfo. ¿Sigo? Una y listo. ¿Cuándo inició la música en la Edad Media? La notación musical occidental nació en torno al año 800 después de Cristo en el imperio de Carlomagno. Bueno, antes se llamaba Carlomagno. Ahora es Cartolomagno. Cambian los nombres. Muy bien. A ver, Mario, Mauricio, ¿sí están escuchando? Pepe. Sí, profe. Aquí estamos, profe. ¿Quién de ustedes terminan la prepa ya? ¿Todos? ¿Todos ya terminan la prepa o a alguien le falta alguna materia? Ese Osvaldo se va. Se le corta el audio, profe. ¿Cómo? Profe, no sigues. ¿Quién de ustedes termina ya la prepa? Ahorita el que traigo, profesor Chico, la maestra Chico. Siempre sí reprobaste, Mari. Pues ahora sí que me fue bien en el examen. Me dijo la maestra que me fue bien en el examen, pero me faltó enviarle las tareas. Sí se las... Entonces, Sí, sí, a ver, y con un 6 paso ya. Sí, no. Ahora sí que le estuve estudiando toda esta semana y sí, ahora sí que es la única. sí. No, pero digo, ¿ya acaban la prepa todos o les falta algunas materias a alguien?
Sí, ya todas las demás, ya ahora sí que me dicen. Por promedio ya les pasé. Bien. ¿Algún comentario de la clase? Maestro, Sí, vamos a la plataforma, maestro. sí. Maestro, Mande. donde dice examen el cuestionario de las 20 preguntas, A ver otra vez, ¿cómo? donde dice examen en la plataforma, Ah, le sí, tenemos que enviar el cuestionario de 20 preguntas. sí. Ah, bueno. Un comentario de la clase. Platíquenme. Bien, mal, ¿por qué? Pues bien de extraño, porque es la última clase, profe. Más nostálgico. Sí. Bueno, entonces terminamos y que les vaya excelentemente bien a todos en lo que hagan y suerte en lo que sigue. ¿Sale? Muchas Igualmente. gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe, igualmente. Tenga Muchas un gracias, una profe, buena semana. igualmente.